Hemos dicho que no hay una sola teoría organizacional que explique toda la complejidad de las organizaciones. Vamos a ver ahora por qué en esta teoría existen diferentes escuelas y cómo cada una de esas escuelas de pensamiento se basa en supuestos distintos sobre la realidad social y sobre el tipo de cambio, y también cómo cada escuela propone caminos diferentes para resolver estos problemas que encontramos. Esta discusión es muy importante porque nos señala que no hay una verdad absoluta ni una fórmula, sino que lo que tenemos es una discusión sobre problemas que son muy complejos. Explicar esta complejidad requiere de una unión entre la teoría y la práctica, ya que cuando comprendemos la teoría y los conceptos que fundamentan a una organización, podemos diseñar y cambiar a las organizaciones de acuerdo con lo que queremos, con nuestros objetivos, con nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros desarrolle su propio pensamiento sobre las organizaciones. Utilizaremos para ilustrar esta discusión el enfoque de Morgan y Burrell en su libro clásico Paradigmas sociológicos y análisis organizacional. Los autores nos plantean que las teorías organizacionales pueden entenderse desde la perspectiva de 4 paradigmas sociológicos. ¿Qué es un paradigma? Es algo sencillo. Es un conjunto de creencias, ideas, valores y hábitos acerca del mundo real sobre el que queremos actuar. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos distintas visiones sobre lo que es la educación. Para unos es algo muy aburrido donde toca aprender conceptos que no siempre se usan en la vida real. Para otros es algo que es fundamental para la formación de la persona, para entenderse, para entender a sus semejantes, para cambiar la realidad. Para algunos es una obligación, para otros se trata de encontrar caminos de llevar una vida bien vivida. Estas diferencias se explican según los supuestos que cada uno utiliza para entender la realidad, lo que somos y el papel que el individuo debe jugar en ella. Los 4 paradigmas sociológicos los podemos explicar en función de cómo se combinan 2 variables. La primera, la forma como conocemos a la realidad, que puede ser objetiva o subjetiva. Y la segunda, cómo entendemos el tipo de cambio que queremos generar en las organizaciones y cuál es su objetivo. Por ejemplo, si queremos mantener el orden de las cosas tal como es hoy en día, el equilibrio, o si por el contrario queremos generar un cambio radical, un cambio profundo en nuestra forma de actuar y en la sociedad en la que vivimos. Veamos cada uno de estos paradigmas. El primero lo llamaremos paradigma positivista. Este paradigma parte del principio que la realidad es objetiva, es decir, que la realidad es externa a la persona y que la realidad se puede descubrir a partir de una serie de leyes que descubrimos a partir de las evidencias empíricas de los datos. En este paradigma la realidad no depende de lo que piense o de lo que sienta la persona o de sus valores. Este paradigma positivista es en el que se basan las ciencias naturales. Combina una visión objetiva de la realidad con la intención de mantener las cosas tal como están, en el orden actual. El segundo paradigma lo llamaremos el interpretativo. Es interpretativo porque tenemos que descubrir qué es lo que siente y piensa cada persona, ya que parte del supuesto que la realidad social es fundamentalmente subjetiva. Los valores y los intereses de cada persona, por ejemplo, los dueños de la empresa o los empleados, afectan la manera como cada uno de ellos entienden la realidad de la organización. Por ejemplo, es muy distinto basar una teoría sobre las organizaciones si partimos del principio que el hombre es egoísta y codicioso por naturaleza, a diferencia de aquel que piensa que el hombre es benevolente y cooperador.
Por lo tanto, aquí las teorías se establecen a partir de lo que el sujeto conoce, sus valores, sus formas de pensar. Pero en este paradigma no queremos cambiar de manera radical el orden en el que actuamos. El tercer paradigma surge de combinar el supuesto de la realidad objetiva con la intención de generar un cambio radical en las organizaciones y en la sociedad. Se llama estructuralismo radical. Es el más radical de todos. Por ejemplo, el materialismo histórico o el marxismo se basa en él. Parte de la base que en la esencia la sociedad se caracteriza por el conflicto, por las contradicciones, por la lucha, y que muchas veces el resultado de esta realidad lo imponen los grupos más poderosos, quienes tienen el poder, quienes son los dueños de los medios de producción. Si bien hoy en día este paradigma no es tan popular, sí genera una serie de afirmaciones que siguen siendo válidas en un mundo que, como vemos, se caracteriza por la gran desigualdad. Lo que se ha rechazado en este paradigma más que todo es el camino que escogió para ese cambio, a través de la lucha de clases. El cuarto paradigma lo llamaremos el interpretativo radical. Parte del supuesto que la realidad social es subjetiva. Por eso se necesita interpretarla y no descubrirla. Sostiene que la realidad finalmente es el producto de una construcción social a partir de la interacción de los actores. Cada uno de ellos, por ejemplo, los dueños, los empleados, los sindicatos, los stakeholders, actúan a partir de sus propios intereses, de sus propios valores, de su propia forma de pensar. Para ello se requiere crear unos espacios de discusión, de negociación, para generar consensos de forma que todos actúen en función del mismo objetivo. Se basa en la idea muy potente de que la realidad es una construcción social entre todos. También pretende generar cambios radicales que generen organizaciones más justas y más equitativas y una sociedad más equitativa. También una sociedad donde los actores puedan liberarse, emanciparse de las limitaciones que le imponen los grupos más poderosos. ¿En cuál paradigma te sitúas? Piénsalo un momento y generemos una discusión con las siguientes preguntas.